pues una de las dinámicas y, y de alguna forma una forma de resistencia y protesta social, que es el Día Sin Ellas. En ese sentido, pues las personas que no hayan venido van a tener la oportunidad de ver el día de hoy, justamente por el tema de visibilizar las ausencias de las mujeres. Bueno, van a poder tomar van a poder ver esta sesión en otra ocasión. Yo creo que vamos a subirlo al YouTube, siempre se sube ahí. Y tal vez para quienes, siendo mujeres, faltaran, ¿no?, en la lista, pues van a poder tomar su asistencia poniendo presente en los comentarios del video de YouTube, ¿no? Eh, y de esa forma, pues podemos dar el conteo de esta asistencia sin, pues, por supuesto, perjudicar la dinámica, la forma de resistencia, ¿no?, etcétera, llamada Un Día Sin Ellas. Entonces, en ese sentido, pues sería así la forma en que podíamos subsanar esa cuestión. El día de hoy, bueno, pues estamos de manteles largos nuevamente porque pues nos encontramos ahora con el doctor Gustavo Castañeda, profesor de la facultad, adscrito al Seminario de Filosofía del Derecho. Él imparte a nivel licenciatura y posgrado, y estoy seguro pues que esta sesión dedicada a documental, al cine documental, ¿no? Que también hoy tenemos un documental interesantísimo, interesantísimo, dicho sea de paso, pues estoy seguro que será muy, muy entretenida, muy interesante y sobre todo muy reflexiva, ¿no? Porque el punto es tratarlo de llevar a nuestra cancha jurídica. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues yo quisiera darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Castañeda. Querido doctor, bienvenido. Un honor tenerle por aquí en el seminario, que ya lo habíamos visto por acá del otro lado. Muchas gracias también por asistir a escuchar las demás intervenciones que han tenido las y los otros académicos. Pero bueno, ahora nosotros tenemos el gusto de escucharle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado doctor Walter Arellano. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad al Seminario de Filosofía del Derecho, por supuesto a nuestra Facultad de Derecho, por este espacio y poder dialogar, generar un pequeño lugar de debate, de análisis en torno a una cuestión tan importante que es el arte y el derecho, ¿no? Es necesario que nuestros estudiantes puedan analizar el fenómeno jurídico, no solamente a través del análisis de las leyes, a través de la jurisprudencia o de estos elementos que son en buena medida fuente de nuestra profesión, sino también que aprendamos a mirar al derecho a través de otras miradas y de otras ópticas. En este caso, el arte particularmente lo apuntaba muy acertadamente el doctor Walter, a través del cine y en este caso particular mediante el cine documental. Bien, bueno, quiero en segundo lugar agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por la apertura de estos espacios, los cuales permiten que podamos seguir conversando, podamos seguir dialogando, no solamente a través del aula presencial, sino también a través de los espacios virtuales. Es muy provechoso que podamos nosotros ahora estar reunidos a través del Zoom y que en este caso podamos seguir interviniendo mediante este tipo de plataformas, ¿no? El día de hoy, lo anotaba el doctor Walter, vamos a discutir sobre un documental titulado A Thousand Cuts, un documental que nos permite analizar cuál es el papel que tiene la prensa, la libertad de expresión, el derecho también, y bueno, en buena medida como también a través del derecho y de las instituciones jurídicas se puede llegar a criminalizar el periodismo, ¿no? Y bueno, todo esto también bajo el contexto más amplio de lo que es la vida en democracia. Así que le pido por favor a la licenciada Carla si me puede ayudar con la presentación de las láminas que tenía preparadas para ustedes el día de hoy y así pues vamos haciendo un poquito más dinámica la intervención. Bien, muchas gracias, licenciada Carla. Eh, ok, ahí está, ¿no? Tenemos el tema que es la prensa, la democracia y la ley, cómo se da la criminalización del periodismo, en este caso en el documental A Thousand Cuts. Bueno, primero quisiera, en este caso, ya dentro del análisis, abrir mi intervención con una pregunta que
podría parecer obvia, que podría parecer sencilla, pero que en el fondo encierra una enorme complejidad, ¿no? Una complejidad y una, digamos, tensión entre lo que es la política y lo que es el derecho. Porque en buena medida esta pregunta que quiero hacerles envuelve justamente el meollo o el eje rector de todo lo que es la cinta o todo lo que es el documental. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué pasa cuando decir la verdad se convierte o puede convertirse en un delito? ¿No? ¿Que no acaso decir la verdad es un mandato moral? ¿Que no acaso decir la verdad, podríamos pensar, se trata de un imperativo categórico al estilo kantiano? No deberíamos decir siempre la verdad porque es lo correcto, es lo adecuado, es lo justo. Entonces, ¿cómo es posible que decir la verdad en ciertas circunstancias, ¿no? En una atmósfera política, pueda incluso convertirse en un delito? Esta pregunta que les lanzo no es simplemente retórica, porque de hecho, con esta pregunta abrimos uno de los dilemas principales que se observan en las democracias contemporáneas. Con esta pregunta iniciamos también el análisis de una de las grandes tensiones que vivimos en nuestro estado y que podemos observar no solamente a nivel México, sino a nivel de diferentes estados alrededor del mundo, ¿no? Y es que, fíjense, ¿no? Si analizamos la historia política y si analizamos la historia de las instituciones democráticas del último siglo, eh, bueno, el último siglo, podríamos ver que en el plano normativo, la libertad de expresión y con ello, por supuesto, también la libertad de divulgación de información a través de medios escritos, como puede ser la prensa, ahora también a través de medios electrónicos, pues se ha entendido como uno de los ejes cinéticos, uno de los ejes o pilares fundamentales de lo que es el Estado democrático, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo en que la libertad, no solamente entendida como una cuestión conceptual, una aspiración ideal, que es la libertad tanto física como espiritual, sino también la libertad de expresión, constituye pues justamente uno de las luchas que ha tratado de defender y abanderar el Estado liberal democrático, ¿no? A partir de esta idea, entonces, diferentes instrumentos jurídicos, desde las constituciones modernas a nivel nacional, como también, por ejemplo, los tratados internacionales. Aquí podríamos referir varios tratados internacionales, los cuales cobijan y defienden la libertad tanto de expresión como la libertad de imprenta, ¿no? A nivel constitucional tenemos los artículos que la resguardan, también en los tratados internacionales, desde el plano universal, con, eh, con por ejemplo, el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Así como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Todos estos instrumentos, tanto nacionales como convencionales, pues afirman que sin la libertad de expresión no podría existir un Estado democrático. Y no podría existir un Estado democrático porque la ciudadanía no contaría con la información necesaria para poder participar, para poder elegir, para poder estar, digamos, en un espacio, en un lugar donde puedan contar con los medios adecuados y en este caso puedan mantenerse al tanto de lo que está pasando en el propio estado, ¿no? Y bueno, si no hay ciudadanía informada, ¿no? Entonces tampoco podría existir precisamente lo que estamos haciendo ahora en esta sesión, ¿no?
que es discutir, analizar, tomar decisiones, ¿no? Generar un espacio de deliberación precisamente como uno de los ideales democráticos, ¿no? Recuerdan que la democracia, sus orígenes que se rastrean en el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, era una democracia de tipo deliberativa, donde los ciudadanos libres acudían al ágora, a la plaza pública, para discutir libremente e informada sobre los asuntos que le interesaban y le competen pues a la polis en este caso, ¿no? A la ciudad. No obstante, estos ideales democráticos, que no solamente es es acudir a las urnas cada 3 o cada 6 años para ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Más allá de esto, más allá de la democracia electoral, que implica precisamente la información, que implica la participación ciudadana, no obstante esto, la realidad política de hoy en día nos muestra un escenario más complejo, ¿no? Incluso podríamos decir, nos muestra un escenario bastante más delicado, ¿no? Más árido. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos justamente observar las noticias internacionales, agarrar el periódico o agarrar los medios electrónicos para ver qué es lo que sucede en otros países, no solamente en el nuestro. Y es fácil identificar cómo en algunos gobiernos, en algunos estados, ¿sí?, la pauperización de la democracia, del gobierno democrático, se da a través de diferentes golpes, ¿no? A través de diferentes facetas y mecanismos. La tendencia de la disminución de la democracia es uno de los análisis y uno de los diagnósticos, digamos, más visibles que se han realizado en los últimos años por parte de la teoría política. Hay algunas obras que se han vuelto ya un clásico, un referente, en cuanto justamente la muerte de las democracias. Por ahí tenemos los escritos de Juan Linz, por ejemplo, La quiebra de las democracias. Este libro de Juan Linz, que por cierto va a inspirar luego a este libro que se popularizó hace un par de años, que es Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Ziblatt, ¿no? Analizando precisamente que hoy en día las democracias no mueren por un coup d'etat, es decir, no mueren por un golpe de Estado, sino que van muriendo paulatinamente a través de los discursos populistas, a través precisamente de algo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, que es la limitación a esta libertad de expresión y en el caso en concreto de la libertad de prensa, ¿no? Los gobiernos entonces no llegan y cortan de tajo o cortan abiertamente estas libertades que son baluartes para la democracia. En el caso concreto de la libertad de prensa, no es que lleguen y quiten de un día para otro los medios de comunicación, ¿no? Sino que lo que van a realizar de una forma muy sutil, oculta, es erosionar gradualmente estas libertades a través de mecanismos incluso de carácter legal. ¿Cómo pueden ser? Fíjense, hoy en día las fake news, ¿no?, las noticias falsas, las campañas de desinformación, ¿no? También cómo se ve que a través de bots, a través de justamente campañas electrónicas, van desprestigiando a ciertas personas, van generando información falsa, van desinformando y además de esto también a través de estrategias que logran intimidar a las personas, ¿no? Intimidación judicial también. Esto es súper interesante porque el derecho, ¿no?, fíjense, que en principio debería de ayudarnos para conquistar nuestros derechos, nuestras libertades, para lograr la emancipación, pues se convierte también en un instrumento de control, de dominación y que incluso pues fomenta también el miedo. Ok, bueno, pues este fenómeno que estamos describiendo
se encuentra precisamente en el epicentro de las reflexiones de este documental, A Thousand Cuts, ¿no? Espero que hayan tenido la oportunidad de verlo. La verdad es que a mí me costó un poco de trabajo encontrarlo. No sé, el doctor Walter, si les proporcionó una liga o un lugar a los compañeros para poder ver el documental, Aquí porque a mí es sí me... como en el de tener textos, ¿no? Tratamos de Ujú, que sea muy discrecional para ujú. que no haya de que nos digan, ah, están ahí compartiendo piratería. Entonces, generalmente pedimos que ellos mismos vayan con su piratero de confianza. Con su dealer de confianza de películas. Sí, sí, doctor, no. Sí, la verdad es que sí me costó un poquito de trabajo, pero bueno, al final sí lo logré encontrar. Y no había tenido la oportunidad como tal de revisarlo, pero la verdad me pareció muy importante. Es un documental que ganó varios premios y que, bueno, vale la pena que si los compañeros, los alumnos todavía no han tenido la oportunidad de acercarse, pues que lo hagan, ¿no? Y ojalá que el análisis que ahora estemos haciendo les ayude, ¿no? Bien, algunas notas relativas, si me puedes ayudar, Carla, a la siguiente lámina, por favor. Algunas notas, digamos, técnicas de esta película son las siguientes, ¿no? A Thousand Cuts es una cinta, un documental dirigida por una cineasta filipina estadounidense llamada Ramona Díaz. Y en esta cinta documental se sigue precisamente la historia de una periodista. El nombre de la periodista es María Reza. Ella o fue, mejor dicho, la fundadora de un medio digital llamado Rappler. Y este medio digital estuvo en jaque, estuvo, digamos, en persecución, estuvo en tela de juicio durante el gobierno del presidente filipino Rodrigo Duterte. No sé si me puedes ayudar, Carla, con la siguiente lámina, por favor. Ok, ahí está. ¿No? Es un documental dirigido por Ramón Arias, que cuenta con todos estos elementos, ¿no? Que estamos comentando. La película entonces se centra en la persecución de esta periodista, María Reza, fundadora del medio Rappler, en el gobierno de Rodrigo Duterte. Y fíjense, no se trata de un documental biográfico, esto es algo que también quiero anotar, no crean que vamos a ver la biografía de María Reza, sino que más bien se trata de un documental que constituye un estudio, un análisis acerca de la fragilidad de las democracias contemporáneas. Eso de entrada me parece que vale la pena subrayar, ¿no? La quiebra de las democracias, la fragilidad democrática que vivimos hoy en día. Podríamos pensar que las democracias en las que nos encontramos son fuertes, son sólidas, tienen cimientos bastante duros, pero la verdad es de que nos encontramos en una apariencia de solidez que nos demuestra, si lo analizamos con mayor detalle, que los cimientos pueden ser frágiles. Y esto también tomando en cuenta precisamente la fragilidad que tienen las democracias a partir del papel que desempeña la libertad de expresión a través de la prensa, a través también de las tecnologías emergentes y, por supuesto, también de cómo el derecho, ¿no? eh, que debería precisamente de custodiar a la democracia, se convierte en un mecanismo para fragilizarlo, ¿no? Para fragmentarlo e irlo debilitando poco a poco. Por ello, en esta intervención me gustaría proponer tres líneas de reflexión, ¿no? Si me puedes ayudar, Carla, con la siguiente lámina, por favor. Me gustaría tener tres líneas de reflexión, proponerles a ustedes tres líneas, ¿sí? En primer lugar, sobre la función democrática que tiene la prensa hoy en día, ¿sí? ¿Cuál es la función democrática que tiene la prensa? En segundo lugar, sobre el uso
del derecho como un mecanismo para intimidar, sobre todo para intimidar a los periodistas, un mecanismo para debilitar al periodismo y debilitar a la libertad de expresión, así como, en tercer lugar, el impacto que en la actualidad tiene la desinformación digital, sobre todo en un escenario de transformación del espacio público, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? En el siglo V antes de nuestra era, que los griegos acudían todos al ágora y podían discutir y podían debatir, argumentar sobre sus puntos de vista. Hoy en día ese espacio que era el ágora se ha convertido en un espacio virtual, digital, donde también a través de los medios electrónicos se puede discutir, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes cuentan con plataformas como Twitter, ¿no? Generalmente hay debates, hay análisis, en algunas ocasiones en Facebook también, ¿no? Se pone a debatir, se pone a analizar sobre ciertas polémicas o ciertos problemas que atraviesan a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, yo les quisiera hacer la pregunta aquí a los compañeros que se encuentran en el aula virtual. Quisiera preguntarles, ¿no? Y esta sí ya no es pregunta retórica, así me gustaría escucharlos un poquito. ¿Podemos imaginar una democracia? Nosotros como abogados defendemos los ideales del Estado, de la democracia, de los derechos humanos, ¿no? Podríamos imaginar, fíjense, una democracia, un Estado constitucional en el que los periodistas eh, tengan miedo de investigar al poder, o incluso donde los ciudadanos tengan miedo de cuestionar, de investigar, de analizar, de criticar, de lanzar un tuit. ¿Podríamos? A ver, por ahí va algunas participaciones. Igual el micrófono está abierto para quien quiera intervenir. Con todo gusto, ¿eh? Sin miedo. Ya saben que aquí es para discutir y analizar y precisamente... Estefanía quiere decir algo, puso algo en el, Ajá. este, en el chat, pero no sé si quiere abrir el micrófono o solo lo quiera poner por escrito. Ok, vamos a leer lo que dice Estefanía Aura. Dice, es verdad, agregando un poco más sobre el punto de la desinformación, llega a tal alcance donde incluso deja mal parado al propio periodista, ya que ante temas controversiales pueden llegar a distorsionar las cosas para hacerles mala fama, ¿no? El poder le hace mala fama. Bueno, pues seguramente han escuchado casos, no los voy a mencionar, ¿no? Para no tensionar aquí el análisis o el debate, porque cada uno de nosotros puede tener distintas ideologías políticas y eso está muy bien. Creo que eso habla de la riqueza del crisol que es nuestra universidad. Pero bueno, hay justamente casos donde ha habido una especie de persecución a determinados periodistas, ¿no? Que no comparten determinadas ideologías y por ahí dicen, ¿no? Se distorsiona la información, se le crea una mala fama a esas personas y justamente ese es un mecanismo de intimidación y que debemos de reflexionar y de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal precisamente con el derecho y con nuestras instituciones que deberían de salvaguardar la democracia y no ponerla en tela de juicio. Así que, fíjense, eh, quiero entonces decirles que la prensa, ¿sí? En realidad los medios electrónicos, los medios de información deben de verse como un contrapeso democrático, ¿no? Así es desde la teoría política clásica. La libertad de expresión, la libertad de prensa, se ha concebido como un contrapeso frente al poder estatal. Ese es, digamos, lo ideal, ¿no? Porque justamente el Estado constitucional, los derechos humanos, la división de poderes, lo que buscan es fragmentar al poder absoluto, ¿no? Si no fuera así, si no se fragmentara, si no se dividiera el poder,
a través de esta teoría clásica, ¿no? Propuesta por Montesquieu, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, o a través incluso de las limitaciones que van poniendo los catálogos de derechos humanos, entonces pues estaríamos en un estado absolutista como el que se vivió en el siglo XVIII, donde el soberano cumplía con todas esas funciones, ¿no? Donde el monarca eh, podía crear leyes, podía aplicarlas, podía administrarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya entonces, como apuntábamos en el siglo XVIII, una vez que vemos cómo el Estado constitucional democrático empieza a surgir, muchos de estos pensadores liberales llegaron a sostener que eh, la publicidad de los actos de poder era precisamente una conditio sine qua non de la libertad política, ¿no? Era necesario difundir qué era lo que estaban haciendo las autoridades, publicitarle estos actos de autoridad o de poder como un elemento esencial para poder ejercer nuestra libertad política. La prensa entonces tenía que funcionar como una instancia de vigilancia, una, un faro, una atalaya de vigilancia que fuera permanente y que le permitiera a nosotros, a los ciudadanos, primero conocer la información, luego, en segundo lugar, discutirla y finalmente, en tercer lugar, poder cuestionar las decisiones que tomara el gobierno, ¿no? Poder allegarnos de la información, analizarla y incluso poder alzar la mano y decir, es que esto está mal, ¿no? Cuestionar, criticar y no simplemente ser ciudadanos pasivos, que no les importa lo que le está pasando a su gobierno, a su país. Bueno, pues en este sentido, piense, el periodismo no estaría cumpliendo exclusivamente la función de informar, no solamente es proporcionar la información, sino que también al final del día estaría realizando una función estructural clave dentro de la misma arquitectura democrática. Por eso les decía al inicio, es posible imaginar un Estado democrático sin libertad de expresión, sin libertad de prensa. ¿A ustedes les gustaría vivir en un Estado donde no pudieran libremente ir a comprar su periódico de confianza, sin poder revisar las noticias, ¿no? Sin tener medios diversos para allegarse a la información, ¿no? Es como, por ejemplo, ya lo planteaban en esta novela clásica de 1984, ¿no? De, de George Orwell, ¿no? Precisamente, un mundo en el que la ciudadanía solamente siga un único modelo, donde haya un único partido y no exista entonces la posibilidad de ser diferente, de pensar distinto, de disentir. Bien, entonces podríamos nosotros a partir de esto decir y señalar que el periodismo cumple por lo menos tres funciones centrales, que son las que tenemos aquí en la pantalla. El periodismo, primero, sirve para mantenernos informados, es la función informativa, proporciona datos, hechos que pueden ser comprobados empíricamente, ¿no? La ciudadanía puede ver que esos hechos están sucediendo, ¿sí? A través de nuestra experiencia, a través de nuestros sentidos, vemos que eso sucede. No es simplemente decir, lanzar una noticia y bueno, pues no sabemos si es verdad o si es mentira. En segundo lugar, también el periodismo cumple con una función de vigilancia, también la tenemos por acá, porque el periodismo lo que hace también es investigar y exponer abusos de poder, que es justamente lo que sucede en el caso de este documental con María Reza. Ella investiga y ella expone
los autoritarismos, las veces en que el gobierno también llega a abusar de su poder, abusa de la ciudadanía. Y en tercer lugar, también el periodismo cumple una función deliberativa, porque a través de la información y a través de esta función de vigilancia permite contribuir a que los ciudadanos estén en condiciones de poder debatir públicamente, ¿no? En condiciones de poder deliberar, de poder, a través de buenos argumentos, a través de datos, a través de información certera, poder llegar a ciertas conclusiones, a poder tomar decisiones bien informadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando son las elecciones, cada 3 o cada 6 años, y vamos a votar por nuestros candidatos, pues, tenemos que informarnos sobre cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de trabajo sexenal, cuál es su ideología, quizá cuál es su pasado, dónde estudiaron, cosas que son importantes al final del día para que podamos tomar una decisión, ¿no? O ustedes simplemente van a votar por el más guapo, ¿no? Ya ven que ahora está muy de moda decir que van a votar por Harfuch o por Samuel García, ¿no? Porque son como los más llamativos, ¿no? O los más guapos. Evidentemente no. Tenemos que informarnos y ese es un papel que guarda justamente, que guarda justamente el periodismo, ¿no? Para informar, para vigilar y para poder tomar decisiones correctas. Entonces, este documental, jóvenes, muestra con una claridad diáfana las funciones que cumple el periodismo a través precisamente del trabajo que realiza este medio electrónico que es Rappler, ¿no? Un medio digital que se dedica nada más y nada menos que a investigar, que a documentar casos y también a mostrar cuáles son los efectos que en el caso concreto de Filipinas tuvo la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La guerra contra las drogas que fue impulsada por el gobierno de Rodrigo Duterte, ¿no? Entonces, ¿me puedes ayudar, Carla, con la siguiente lámina, por favor? Mil gracias. Bueno, durante esta campaña, ¿no? Durante esta campaña, la campaña contra las drogas, miles de personas murieron, ¿no? Miles de personas fueron violentadas de sus derechos humanos, hubo una vulneración sistemática a sus derechos a través de operativos policiales, a través de ejecuciones extrajudiciales, es decir, la gente era privada de su libertad, la gente era ejecutada sin antes haber realizado un proceso judicial en el cual se respetara su, este, su defensa, ¿no? A través que se respetara su derecho de audiencia, el principio de presunción de inocencia y todos estos elementos y principios que son fundamentales para el Estado democrático, ¿no? Rappler, entonces, este medio documenta estos hechos mediante datos, mediante testimonios y muestra evidencia clara que cuestiona esta narrativa oficial del gobierno, ¿no? Cuestiona qué fue lo que pasó. Es decir, eh, a través de estos medios también se logra fisurar la historia oficial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pienso, ¿qué pasó en nuestro país en el 68? ¿No? ¿Qué pasó? Realmente no sabemos porque hay una historia oficial. ¿Qué pasó con el halconazo? ¿Qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿No? Pues realmente hay una historia oficial y hay otra historia que ha sido oculta, que ha sido violentada, que ha sido negada, y precisamente con este tipo de libertades, como lo es la de expresión y la de prensa, pues podemos nosotros criticar y cuestionar la historia oficial.
¿no? La narrativa que es impuesta por el gobierno en turno. Entonces aquí también surge una pregunta clave para el debate y para el análisis. ¿Qué sucede, fíjense, cuando el periodismo cumple esa función crítica, esa función de reconstrucción de la memoria histórica, donde el poder político busca controlar la historia oficial, donde el poder político busca controlar el relato oficial o público, ¿no? ¿Qué pasa en este caso con el periodismo? Bien, bueno, pues esto sin duda alguna nos deja pensando bastante sobre incluso qué vivimos en nuestro país, ¿no? A veces nosotros queremos pensar que en nuestro país las cosas van bien y que no estamos en estas dictaduras militares y que, y que realmente México va avanzando, va progresando y que todo tranquilo, ¿no? Decía por ahí, conocen bien la frase de Mario Vargas Llosa, ¿no? México era la dictadura perfecta. Quizá nunca fuimos una dictadura militar, sobre todo el siglo pasado, mientras que muchos países latinoamericanos sí que sufrieron una dictadura militar y nosotros posiblemente no, pero tuvimos una dictadura, ¿no? Que funcionaba a través de un partido hegemónico, que iba cooptando a las personas, que iba comprando votos, que iba capturando la información, ¿no? Que iba al final de cuentas también generando muchas cosas negativas para nuestro país. Entonces, este documental, A Thousand Cuts, nos muestra precisamente que la reacción del poder, fíjense, no siempre consiste en censurar directamente a esos medios. Incluso podríamos hablar de cómo el poder coopta a esos medios. Aquí tenemos el ejemplo clásico, ¿no? Lo tengo que citar, de Televisa, ¿no? Antes, ¿no? Los medios televisivos, en este caso Televisa, pues era el que hacía desatar la euforia por algún cierto candidato, ¿no? Hoy en día, pues ya no, porque ya nadie ve la tele, pero anteriormente, ¿no? Pregúntenle a sus padres o a sus abuelos cómo estos medios justamente lo que hacían era promover y alzar las campañas políticas de los candidatos. Hoy, pues les digo, las cosas son muy difíciles, bueno, son muy distintas porque hay un montón de medios de comunicación. Está el Internet, los medios electrónicos, ¿no? Las revistas, otros canales de televisión, YouTube, etcétera, etcétera, donde podemos informarnos, ¿no? Incluso a través de las redes sociales. Esto, pues nos habla también de que las cosas han cambiado bastante, pero al final del día también el Estado, el derecho y el poder, pues buscan adaptarse a esos cambios tecnológicos, a esa transformación de los medios y despliegan estrategias distintas para poder lograr este objetivo, ¿no? Que no es quizá demoler de golpe a la democracia, sino de paulatinamente irla fisurando, irla destruyendo paulatinamente, ¿no? Entonces, algunos de estos ejemplos, ¿no? Son las campañas de desprestigio contra los periodistas, en el caso de María Reza, como el mismo gobierno empieza a decir, no, pues es que es una persona que tiene tal cosa, la empieza a atacar, empieza a desacreditarla, empieza a poner en tela de juicio su calidad moral. Otros, por ejemplo, ataques coordinados a través de las redes sociales. También puede ser, saben la importancia hoy en día que tienen las redes sociales. Ustedes bien lo saben, en el caso de las funas, ¿no? Que se da a través de las redes sociales, por ejemplo. Quizá una persona nada más porque le cayó mal a la otra dice, ah, pues voy a poner en redes sociales que me hizo X o Y cosa, y ahí entonces desata toda una furia a través de las redes, pero ni siquiera sabemos si es verdad o si es mentira eso de lo que se le está acusando. También, por ejemplo, el Estado eh, que establece procesos judiciales para intimidar
a las personas, ¿no? El otro día me estaban contando un asunto de cómo se le inició un proceso judicial a una persona que había señalado que cierto candidato, no voy a decir de qué partido político, había señalado que este candidato tenía vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y que se le inició un proceso judicial y se le pidió que debía de pedir disculpas públicas por violencia, ¿no? Por violencia política, en este caso. Bueno, habría que analizar cómo fueron las cosas, ¿no? Y habría que ver qué es lo que realmente está pasando. Puede ver de manera clara hoy en día procesos judiciales creados ad hoc para generar miedo en los periodistas, podríamos pensar. Las amenazas también, amenazas políticas, las vendetas políticas, ¿no? Entonces, esta combinación de elementos, de estrategias, genera un entorno de intimidación permanente. Una intimidación que puede resultar efectiva más allá de la censura directa, ¿no? No llegan ya simplemente a decir, bueno, te callas o te expulsamos de este medio, sino que van generando mecanismos ocultos, subretricios, para que los periodistas se vayan intimidando, ¿no? Carla, ¿me podrías ayudar con la siguiente lámina, por favor? Bien, entonces, históricamente, la censura era algo, digamos, relativamente visible. Los gobiernos autoritarios llegaban, cerraban los periódicos, ¿sí? Confiscaban las imprentas, incluso también llegaban a meter a la cárcel a los periodistas. Estas prácticas, podríamos decir, eran fácilmente identificables y eran fáciles de ubicar porque eran violaciones flagrantes, violaciones ostensibles a la libertad de expresión. Sin embargo, eh, en muchos de los escenarios contemporáneos, la censura, podemos decir, adopta mecanismos más sofisticados, ¿no? Carla, ¿me puedes ayudar con la anterior, por favor? La anterior lámina. Gracias. Es que ya me estaba adelantando, ¿no? Digamos que ahora hay mecanismos más sofisticados. En lugar entonces de prohibir explícitamente, ¿no?, de manera directa, la publicación de cierta información, los gobiernos ahora recurren a mecanismos indirectos. ¿Como cuáles? Hablemos, por ejemplo, de la presión económica, sobre todo en medios independientes, ¿no? No es lo mismo pertenecer a una gran empresa con muchos recursos económicos a, pues, formar parte de un medio de información independiente, el cual tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, presión económica, quizá más impuestos, quizá pues un montón de estrategias económicas para que se vayan desestimando de informar, de investigar, por un lado. Otro mecanismo indirecto pues puede ser precisamente la concentración mediática de la información, la concentración de propiedad mediática. El Estado, les decía, va cooptando a los medios de información más importantes, les da algunas concesiones, les da les da privilegios para que pues, justamente se puedan alinear a su forma de pensar, a su credo político. También hablemos de la manipulación de la información, manipular la publicidad oficial. Se le da mayor realce a las cosas que ha hecho el gobierno, al partido oficial, podríamos pensarlo, ¿no? Se manipula la información, se niega o se oculta aquello que ha sido malo, aquello que podríamos decir
le da una mala nota o pone en evidencia al gobierno, así como también decíamos el uso selectivo del sistema judicial, ¿no? Como también, y eso es algo que a mí me genera una pregunta muy importante, que es hasta qué punto estamos dispuestos a que el derecho se convierta en un instrumento en beneficio de las élites políticas, ¿no? Y este último mecanismo aparece con un énfasis muy especial en el documental A Thousand Cuts, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, María Reza, en este caso, enfrenta múltiples procesos judiciales, ¿no? Se enfrenta a diversos procesos, a diversas trabas de carácter judicial, incluyendo acusaciones de evasión fiscal, ¿no? Incluyendo, era lo que les decía hace rato, ¿no? Incluyendo temas fiscales. Ahí hay una presión económica, ¿no? Formalmente, estos procesos de los cuales es acusada María Reza se presentan como acciones legales, legítimas, ¿sí? Pero el documental sugiere que la función real de estos mecanismos legales es desgastar al medio, ¿no? Desgastar al periodista a través de la persecución, a través de esa búsqueda constante que además se da mediante un mecanismo legal. Esto entonces, fíjense, nos obliga a preguntarnos desde el punto de vista jurídico justo cuándo es que el derecho deja de ser una garantía, deja de ser la portadora de la libertad y de la justicia, el derecho, para convertirse en un instrumento de persecución política, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada en la cual el derecho pasa de ser la garantía, la protección de los derechos de las personas para pasar ahora a convertirse en el instrumento de persecución política? Bien, esto, por ejemplo, me recuerda también a ejemplos muy claros de la literatura. El proceso de Franz Kafka, ¿no? Es una obra también clásica de la literatura universal. ¿Cómo nos muestra Franz Kafka que el derecho también se puede convertir en un instrumento para, digamos, poner más trabas y para perseguir a personas inocentes, ¿no? Un día cualquiera podríamos nosotros despertarnos y ser acusados de algo que no hicimos y entonces ser perseguidos a través de los medios electrónicos, a través de, de procesos judiciales que son legales, ¿no? Y pues simplemente estar desprotegidos, estar descobijados porque nos están persiguiendo, ¿no? Nos están atacando. Así que en los últimos años, algunos analistas y algunos teóricos han empleado el concepto de lawfare, ¿no? El lawfare que tenemos aquí en pantalla. El lawfare es entonces un concepto que describe precisamente este fenómeno, que es el uso estratégico de un conjunto de procedimientos legales que van encaminados a deslegitimar al adversario, a la persona, ¿no? Para intimidar, incluso también para neutralizar a aquellos adversarios que son opuestos al régimen oficial, ¿no? Opuestos al ideal o a la visión política que está, digamos, hegemónica. El lawfare, entonces, no necesariamente lleva a fabricar delitos inexistentes, no necesariamente es la manipulación y la fabricación de delitos,
sino que muchas veces también el lawfare eh, funciona, fíjense, y aquí es lo sutil, ¿no? Que tiene el lawfare, pues utiliza normas que son a todas luces ambiguas, utiliza procedimientos administrativos de manera selectiva para producir efectos políticos, ¿no? Esa es la manera, digamos, estratégica en la que opera el lawfare. No necesariamente, lo decíamos al inicio, destruyendo directamente, opacando directamente al adversario político, sino buscando llegar a disminuir, llegando a intimidar o a neutralizar al adversario por diferentes vías, no tan directas, sino, digamos, más disfrazadas, normas ambiguas o procedimientos administrativos que solamente se le aplican a esa persona, a ese adversario y generándole efectos políticos muy, muy negativos, ¿no? Bueno, pues en este sentido, ¿no? El derecho puede convertirse, ¿no? Si me puedes ayudar, Carla, con la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? El derecho puede convertirse, les digo, en una forma para castigar, pero sin contar con una condena, ¿no? Una forma en la que el derecho castiga, pero sin contar con todos los elementos necesarios, probatorios, para demostrar justamente que esa persona cometió un delito, para demostrar que esa persona hizo algo en contra del sistema o en contra del derecho, ¿no? Entonces, el derecho se convierte, se presenta como un castigo anticipado a la condena, a una sentencia, donde entonces el proceso mismo, que tiene un montón de costes, un montón de costos, que van desde lo económico, estar pagando a los abogados, ¿no? Que cuestan un montón, son bien caros los abogados, los costes también psicológicos, familiares, ¿no? También porque no solamente es el desgaste que tiene la persona que es investigada, que es buscada, que es intimidada, sino también el costo que tiene a la familia, aspectos también psicológicos, el daño que sufre por esa persecución, también el daño a la reputación. Por ejemplo, un periodista pues construye su vida profesional en buena parte también a la reputación que tiene, ¿no? Por ejemplo, uno se va a informar sobre cierto tema si es que el periodista pues tiene buena fama, si tiene buena reputación. Si es un periodista que sabemos siempre da una fake news, ¿no? Que siempre desinforma, que simplemente va y dice lo que quiere, pues, pues seguramente no lo vamos a consultar, ¿no? O si vemos que ya también el periodista o el medio que informa tiene un sesgo, pues no lo vamos a consultar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Para aquellos que les guste el fútbol. Cuando se quieren enterar, por ejemplo, de las contrataciones para de nuevos futbolistas a sus equipos favoritos, pues van y buscan con un periodista que tenga buena fama, ¿no? Como Fabricio Romano, no sé si lo han escuchado, ¿no? Él siempre se adelanta y da las buenas notas de, bueno, este jugador se va a ir a tal equipo, ¿no? O dice, este jugador sufrió tal lesión por X o Y razón, ¿no? Porque es un medio confiable. Entonces, la reputación también es algo súper valioso, pues para todas las personas, ¿no? Pero imagínense lo importante que es la reputación para los periodistas y bueno, también para nosotros, ¿no? Los abogados, los investigadores, los profesores, pues nos creamos o creamos buena parte de nuestra vida profesional a través de la reputación, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ahora cuando inscribieron sus clases, ¿no? Me imagino que la mayoría va en un semestre posterior al primero, ¿no? Pues inscribieron sus clases a partir de la información que tenían de sus profesores, ¿no? De la reputación. Dices, bueno,
El doctor Walter, por ejemplo, él sacaba la primera hora, ¿no? Porque pues tiene muy buena reputación. Y así, eso es importante porque va formando nuestra perspectiva, nuestra forma de ser, nuestro etos como abogados, ¿no? Como profesionistas y como maestros en este caso. Entonces, imagínense el costo que tiene este tipo de mecanismos jurídicos donde le van limitando tanto la parte económica, la psicológica, la reputación y que entonces el proceso mismo se transforma en el mecanismo de sanción. O sea, ya no es como, bueno, nos esperamos a la sentencia y a ver qué pasa, sino ahora el mismo proceso es el mecanismo que desgasta y que sanciona de una manera oculta a través de todas esas facetas. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa con esta desinformación digital y con la pauperización del espacio público? Este es otro de los elementos que quiero analizar con ustedes, ¿no? Una de las cuestiones cruciales del documental es precisamente el papel que desempeñan las redes sociales. Cómo las plataformas digitales, las redes sociales que a ustedes tanto les gustan, ¿sí? Transforman el espacio público contemporáneo. Rappler, entonces este medio electrónico, documenta la existencia de redes coordinadas de desinformación que van difundiendo ataques contra periodistas, contra activistas y contra también gente que está en contra del régimen político oficial, ¿no? Estas redes lo que hacen entonces es generar campañas masivas de hostigamiento digital que buscan golpear y que buscan desacreditar cualquier crítica contra el gobierno, ¿no? Entonces, imagínense, agarran los grupos de WhatsApp y dicen, no, voy a publicar en mi Facebook, en mi red social, en mi Twitter, una crítica, ¿no? Contra X o Y periodista, voy a decir que es lo peor, que hizo tal cosa, ¿no? Entonces les dicen, no, pues por favor ayúdenme a criticarlo, ¿no? Envían ese ataque, ¿sí? Y le dicen a una red coordinada de desinformación y ataques que simplemente cuestionen y critiquen y hablen lo peor de esta persona, ¿no? Bueno, esto también tiene altas implicaciones filosóficas, ¿no? Por ahí uno de los filósofos de la posmodernidad más importantes, como ese Sigmund Bauman, habla precisamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo las redes sociales hoy en día se han convertido en una especie de cloaca, así lo dice él, una cloaca donde las personas van y hablan puras cosas feas de alguien que no le cae bien, ¿no? Entonces, el poder que también tiene el anonimato, de que pues agarran y crean un perfil falso y van y atacan a la persona que le cayó mal, ¿no? Que le inventan ahí cualquier cosa y empiezan a desacreditarlo. Bueno, pues precisamente esto es algo de lo cual nos habla el documental y les digo, autores eh, como Sigmund Bauman y Leonidas Donskis hablan del papel que tienen las redes sociales hoy en día, que tienen un gran costo, ¿no? Hay un gran costo el hecho de estar en las redes sociales, el hecho de pertenecer a ellas tiene un costo, pero también hay un costo el no pertenecer a esas redes sociales. Entonces, las redes generan estas campañas de hostigamiento que buscan aniquilar al adversario político. Y este es un fenómeno que plantea un problema, me parece, muy profundo para la democracia. ¿Por qué? Porque las democracias modernas, ¿sí? Pensamos en la nuestra, presupone precisamente la existencia de un espacio público donde nosotros, los ciudadanos, podamos intercambiar nuestros puntos de vista, donde podamos argumentar,
donde podamos contrastar información y, bueno, principalmente todos estos espacios públicos sirven para que podamos formar ciudadanía, para que podamos construir opiniones con información, ¿no? Razonamientos a través de información certera. Sin embargo, cuando este espacio público, que son, por ejemplo, los medios electrónicos, que son las redes sociales, ¿sí?, se ven inundadas, se ven plagadas por campañas de desinformación coordinadas, cuando se ven lastimadas por esos ataques masivos a determinadas personas, ¿no?, de manera selectiva. Entonces, la toma de decisiones, la búsqueda de información y, por supuesto, la deliberación democrática se distorsiona profundamente, ¿no? Se distorsiona gravemente a partir también de estos mecanismos. Por ello, habría que preguntarnos también qué pasa cuando la democracia o qué sucede con la democracia cuando la mentira circula más rápido que la verdad. A ver, yo quisiera preguntarles eso a ustedes, así ahorita como para abrir un pequeño espacio de debate. ¿Qué sucede en nuestras democracias cuando la mentira avanza y se propaga más rápido que la verdad? Porque también es algo que también hay que decirlo, ¿no? Vende más la mentira que la verdad. A veces la verdad es quizá aburrida, ¿no? A veces nos gusta por ahí el chisme, nos atrae más, pues como saben ustedes, la nota amarilla que la verdad. Entonces, ¿qué sucede en un sistema democrático cuando es más atractiva la mentira que la verdad, ¿no? La verdad, quizá, podríamos decir, la verdad busca ser universal, la verdad busca constituirse a través de principios que sean incuestionables, ¿no? Y la mentira puede ser más cautivadora, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, jóvenes, ¿qué me dirían así con toda libertad? ¿O ustedes qué han visto en la actualidad? ¿Qué ven? Renata, por favor. Sí, pues yo diría que en principio justamente pues sería una erosión propiamente a la democracia, ¿no? Porque pues claro que si la información que nos llega y finalmente la que se queda en nuestra mente, pues no necesariamente es pues la realidad de los hechos, entonces estamos tomando decisiones menos libres porque son menos informadas y en ese sentido pues somos mucho más manipulables y pues básicamente eso no coadyuva a tomar decisiones democráticas. Muy bien, eso que decía Renata me parece sumamente interesante, ¿no? Somos menos libres, somos menos libres, o sea, la toma de las decisiones en la democracia, entonces, eh, cuando vienen distorsionadas, cuando vienen nubladas, cuando vienen opacadas por la desinformación o por la mentira, entonces nos lleva también al final del día a ser menos libres, porque justamente